¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí desde sus atrios, este nuevo podcast, y estamos en un nuevo episodio que yo creo que va a ser muy interesante para ustedes. Estoy aquí con personas que van a conocer y que me parece que son muy importantes que ustedes conozcan, porque normalmente, como el podcast anterior, a estas personas no las conocemos y son personas que están desde los atrios del Señor sirviendo al Señor, pero también a la iglesia. En esta ocasión hablaremos con lo que se denominó las instituciones de servicio para la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Así que es una enorme alegría para mí poder presentar a nuestros hermanos que hoy nos acompañan. Voy a empezar por la parte de enfrente, por los que tengo enfrente de mí, y vamos a empezar con nuestro hermano Camarillo, que se va a presentar ante ustedes. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias, Pastor David, gracias por la invitación. Mi nombre es Porfirio Camarillo Vázquez, soy licenciado en Derecho, maestro en Ciencias de la Educación y salvo por la gracia de Dios y al servicio de su iglesia. Un saludo a todos. Buenas tardes, igualmente muchas gracias por la invitación. Yo soy José Montiel Reina, soy contador público y bueno, pues aquí estamos a la orden. Pues qué gusto, contador, qué gusto, licenciado Porfirio, que estén con nosotros. Bueno, a mí ya me conocen, ¿verdad? Más de una ocasión hemos estado participando en estos podcasts que el pastor David con su equipo han estado presentando, y pues yo soy el pastor Adolfo Arias Job, actualmente presidente de la respetable Asamblea General. Aquí están los que van a participar el día de hoy con nosotros en esta charla, que espero sea no solamente agradable, sino útil para que conozcan de mejor manera a su iglesia, a estas instituciones que también son parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Así que quiero empezar con mi hermano Adolfo, que ustedes ya lo conocen, por supuesto, y quiero preguntarte, ¿qué es en esencia este asunto de las instituciones de servicio? Bueno, históricamente la Iglesia Presbiteriana desde sus inicios empezó a formarse con los proyectos de educación, con los proyectos de salud. Así llegó el Evangelio a nuestro país hace 150 años. Y pues los misioneros trabajaron para que pudiéramos tener en México escuelas, hospitales, y para beneficiar al pueblo en ese momento. Dar un beneficio de salud, de educación al pueblo, a la iglesia, que hoy, a 150 años de distancia, pues ha sido de gran bendición a la vida de la iglesia, del pueblo, de las comunidades donde están ubicadas, pero también han sido de bendición a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, porque se obtienen algunas aportaciones para apoyar algunos ministerios en el campo nacional. En general, los misioneros de hace 150 años traían el Evangelio y utilizaban justamente instituciones de salud, de educación, para promover el Evangelio. Básicamente esa era la idea. Con el paso del tiempo se convierten en lo que en algún momento se denominaron empresas, y por muchos años conocimos a estas instituciones como empresas, que en realidad son empresas, pero si se les dice empresas, como que el matiz de negocio, ¿no? Del matiz de recursos es el que se mantiene. Y ahora hablamos ya más de instituciones de servicio. ¿Sí crees que las instituciones siguen apoyando y aportando para la predicación del Evangelio? Claro que sí. Actualmente tenemos 17 plantadores en todo el país, sobre todo en la parte norte de nuestro país, y en Oaxaca tenemos un plantador. Y las instituciones de servicio, como es el Colegio Americano, el Instituto Juárez, han estado colaborando para sostener a nuestros plantadores, sobre todo en el momento cuando los sínodos no tienen la posibilidad de apoyar o no tienen recursos. Entonces tenemos que echar mano de estas instituciones para cumplir con nuestros plantadores. Tal vez algunos de nuestros hermanos no conozcan las instituciones de servicio, pero muchas iglesias, Adolfo, hacen esfuerzos, por ejemplo, por llevar campañas médicas a determinados lugares, campañas dentales, campañas de educación, y son como esta idea, ¿no? O sea, pequeñas empresitas, ¿no? Pequeñas campañas de servicio para poder promover el Evangelio. Claro. Creo que así, esa podría ser el símil, ¿no? de lo que significan estas instituciones. Sí, y
prácticamente no podemos ser institución en el caso de las escuelas, ¿verdad? No podemos ser una escuela confesional, ¿verdad? Pero sí tenemos un programa de atención y sobre todo en el área de valores. Entonces hay pastores que están trabajando como capellanes en estas escuelas, en el Colegio Americano, en el Instituto Juárez, y que están transmitiendo el mensaje a los muchachos. Y siempre que concluimos nuestros cursos o periodos escolares, siempre lo hacemos con un culto de acción de gracias, y van los papás, ¿verdad? Asisten los papás, se predica el evangelio, pero durante todo el desarrollo se sigue enseñando valores en nuestras escuelas. Uh-huh. Porfirio, tú estás dentro de una institución importante aquí en la Ciudad de México, que es el Instituto Juárez. Eres el director del Instituto Juárez. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues ya llevamos ahí 12 años, estamos ya en el año número 13. Por la gracia de Dios, cuando fui invitado para colaborar allá, pues a mí me invitan para ir y cerrar el colegio porque era insostenible ya la apertura. Había vivido ya algunos embates económicos, se encontraba en un declive académico y económico y las finanzas no eran suficientes. Y bueno, pues cerrar no implicaba hacerlo de un momento a otro, teníamos que hacerlo de manera paulatina. Durante ese tiempo el Señor nos dio la visión, nos proveyó de los elementos necesarios para poder atender algunas necesidades, y conforme esto se fue dando, gracias a Dios podemos decir y dar testimonio que el colegio empezó a tener más alumnado y más alumnado y más alumnado. Empezamos a salir del bache financiero, empezamos a tener recursos económicos para podernos sostener. Esto nos llevó a un primer bloque de un promedio de 4 ciclos escolares. El crecimiento primero fue para alcanzar una estabilidad de sostenernos, posteriormente empezamos a crecer. Cuando empezamos a crecer aún más, logramos estabilizar las finanzas, y entonces logramos pagar muchos adeudos que se tenían, muy prolongados, y durante todo ese tiempo empezamos a destacar en otros aspectos. El tener los recursos económicos nos permitió tener un centro de certificaciones Microsoft. Tenemos hoy día un centro certificador en el colegio, somos centro certificador en diferentes niveles del idioma inglés o en una segunda lengua a través de la Universidad de Cambridge. Hemos generado demasiadas o algunas alianzas estratégicas, y eso nos ha ayudado a trabajar con CIME, nos ha ayudado a trabajar con Cambridge, con Microsoft, nos ha ayudado a trabajar con muchas otras instituciones de servicio. Trabajamos con la Universidad Mackenzie. La Universidad Mackenzie tiene un modelo educativo en el cual tienen una cosmología plenamente reformada, cristiana, y nos dieron la oportunidad y el enorme privilegio, gracias a Dios, de traducir parte de algunos materiales que ellos tienen y implementarlos en el colegio. Nos han compartido, nosotros podemos no solamente traducirlos, tenemos la licencia en traducirlos, tenemos la licencia para reproducirlos y tenemos la licencia también para comercializarlos. Es un tema que sigue estando por trabajarse, es un tema que podemos desarrollar. Evidentemente las situaciones financieras y la reciente situación de pandemia nos ha detenido un poco en ese sentido, sin embargo es algo que podemos desarrollar. Algo muy importante que el Instituto Juárez tiene hoy en día es que ha conservado su incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso es muy importante. La Universidad Nacional Autónoma de México el día de hoy, por alguna razón, nos han invitado a un congreso internacional. El Instituto Juárez, junto con otros colegios, en donde ha sido un círculo limitado, nos han mandado una invitación para que nuestros alumnos del tercer grado de preparatoria puedan estar en un congreso internacional y latinoamericano.
Este congreso solo mencionaría a dos de los ponentes. Uno es el Premio Nobel de la Paz, otro es el nieto de Nelson Mandela, otro es el vicepresidente de Facebook, y la Universidad Nacional ha tenido a bien, y el colegio tiene ahora el honor de poder compartir con todos, que tenemos la invitación. Pues ya los chicos están muy entusiasmados con participar y vamos a participar. Entonces vamos hacia adelante. Ahora con esta nueva invitación que nos hace la Universidad Nacional, pues nos sentimos congratulados. La misma Universidad Nacional ha mandado reconocimientos que hoy entregamos a nuestros alumnos, y estamos muy contentos con ello, puesto que la misma Dirección General de Incorporación de Estudios, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha mandado los reconocimientos para cada uno de ellos. Hoy los entregamos, no sabíamos que los íbamos a entregar el día de hoy, y bueno, pues comparto esto con quienes nos miran, nos ven, y bueno, pues para nosotros es algo que nos llena de orgullo. Y bueno, seguir sirviendo a través del colegio, sí a través de estas clases de valores, sí a través de atender a los alumnos, pero algo muy importante es atender al personal. Y uno de los testimonios que nosotros hemos tenido es siempre que nuestros colaboradores tengan todo lo que la ley exige, todas sus prestaciones, todos sus salarios. Llevamos 12 años sin tener ningún reclamo a nivel legal ni a nivel interno. Todo se ha llevado a través de dar un testimonio de ser rectos, de ser honestos, de no quitarle a las personas lo que les corresponde cuando son nuestros colaboradores, y evidentemente también a los papás que generan un pago al colegio, y que el colegio pueda de la misma manera responder a estos servicios educativos que prestamos. Nuestros servicios han llegado a rescatar un turno vespertino. Hace muchos años, en la década de los 90, el colegio tenía el turno vespertino en preparatoria. Nosotros lo logramos rescatar a partir del año 2015 hasta el año 2019, que llegó la pandemia. En la pandemia tuvimos que hacer una pausa, y ahorita pensamos volverlo a retomar a partir de este nuevo ciclo escolar 2022-2023. Y bueno, sí, ser una institución de servicio tiene muchas implicaciones, empezando, insisto, con el personal o con los colaboradores, y también con los papás y los alumnos, que son lo más importante para nosotros. Listo, se acabó el podcast. Ya vieron todo lo que hace el Instituto Juárez, y ya acabamos porque ya nos dijo todo lo que le íbamos a preguntar. Bueno, ahorita vamos a regresar a unas cosas puntuales. Yo solo pregunté cuántos años llevaba, y ya nos dijo todo lo que vamos a platicar. Pero vamos a regresar a él. Y dice Porfirio que es la introducción. Es la introducción, exacto. Apenas estamos empezando. Como ven, la verdad es que a mí me da mucho gusto verlo tan contento y fluido, porque se ve que disfrutas lo que estás haciendo, y la verdad es que eso es maravilloso, que podamos servir al Señor, que podamos servir a la sociedad, y que al mismo tiempo podamos hacer algo que beneficie a la iglesia al interior, ¿no? Entonces, la verdad es que me da mucho, era broma lo de ya acabamos, no hemos acabado todavía, pero ya tenemos el resumen de todo lo que hace el Instituto Juárez. Que ¿la dirección cuál es? Faltó la dirección. Es Cuauhtémoc número 99, Colonia del Carmen, en el centro de Coyoacán. El mero centro de Coyoacán. Váyanse a tomar un cafecito por ahí. Hay cafés de esos históricos, muy cerquita. No vamos a hacer comerciales, pero hay cafés históricos ahí. Váyanse a tomar un café y luego van al Instituto Juárez. Pepe Montiel está también trabajando al interior de la iglesia, y quisiera que le dijeras a la gente, Pepe, cuál es tu trabajo, cuál es tu labor fundamental. Bueno, yo soy el gerente de Sociedad Educadora Mexicana, que es una de las empresas, digamos, más discretas dentro de lo que es la Iglesia Nacional Presbiteriana, porque no damos un servicio al público. Sociedad Educadora está creada para salvaguardar las propiedades de la iglesia. Actualmente hay las propiedades de la iglesia, es el predio de aquí de Arenal 36, están los predios del Instituto Juárez, hay unos departamentos aquí en la calle de Bruno Traven, y una parte de lo que es el Colegio Americano.
A través de esto, pues cobramos unas rentas que sirven para poder pagar todo lo que implica el tener estas propiedades, ¿no? Impuestos prediales, aguas y todo este asunto. Y a través de los años hemos podido pues sortear muchas cosas, ¿no? Al principio, cuando empezó mi gestión, había mucho problema por atrasos de pagos, por auditorías que tenían los distintos predios. Y bueno, sí, hubo una temporada muy complicada que gracias a Dios se fue resolviendo. Entonces, actualmente hemos estado, el que estemos rentando no significa que estamos sentaditos y no haciendo nada, ¿no? Sino que hemos estado sorteando visitas de la tesorería, auditorías, y hay que presentar dictámenes y lo del agua y todo este asunto, ¿no? Y pelearnos por lo del predial, que por cierto está muy caro, y cosas de esas. Entonces, la labor no se nota mucho porque no estamos a la calle, ¿no? No llega aquí la gente y nos pregunta qué pasa con Educadora. Más bien es un trabajo muy calladito, pero muy complicado de realizar, ¿no? Y gracias a Dios, en estos años que nos ha dado la oportunidad el Señor de trabajar, pues le hemos sacado adelante, ¿no? Ha servido para cumplir con todos los compromisos, para apoyar a los trabajos de la Iglesia Nacional. Y bueno, pues aquí estamos todavía, claro, ¿no? De hecho, no solo creo, Pepe, que es discreta, sino a mí me parece que en general mucha gente que seguramente nos está viendo, ni idea tenían que existía algo que se llamaba Educadora Mexicana. Sí. ¿No? Ni idea tenían. Realmente se llama Sociedad Educadora Mexicana. Sociedad Educadora. Bueno, fíjate, ¿no? O sea, yo que estoy dentro de la Iglesia Presbiteriana, no sé bien ni cómo se llama. Y que estás muy cerca. Y que además compartimos espalda, ¿no? Así es. Y no sé, entonces yo creo que hay mucha gente que no sabe que existe y no sabe cuál es la función de Sociedad Educadora Mexicana, ¿no? Sí, creo, Pastor David, que mi hermano Montiel tiene una tarea muy importante, sobre todo en este tiempo que las cuestiones fiscales se han complicado tanto. Hay una exigencia, ¿verdad?, de parte del SAT muy grande para cualquier institución. Hasta personas morales hoy, ¿verdad?, ya tienen alguna implicación, ¿verdad?, con sus declaraciones y toda esta cuestión que de alguna manera ya es la preocupante, ¿no? Entonces, mi hermano Montiel anda sorteando con el SAT casi todos los días. Llega un requerimiento, llega una multa, llega un aviso, y hay que estar muy pendiente con todo esto para no dejar en algún momento dado que nos vayan a pegar un susto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo siempre le digo aquí a mi hermano Montiel, tú eres el responsable de que podamos dormir tranquilos en cuanto a las cuestiones fiscales, ¿no? Y cuando tenemos alguna duda, pues vamos con Montiel, él nos ayuda, pero gracias a Dios que su trabajo ha sido de gran bendición en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, porque no solamente atiende ahora sí que la parte fiscal o la gerencia de Sociedad Educadora Mexicana, sino que además está compartiendo algunos temas en algunas iglesias, en algunos presbiterios, también apoyándonos en cualquier detalle a las instituciones de servicio. Cuando le decimos, Montiel, hay que revisar esto, él está muy dispuesto a hacerlo. Yo creo que durante este tiempo se ha trabajado de manera conjunta, muy en acuerdos, y eso nos ha dado cierta estabilidad, ¿verdad?, como iglesia en este aspecto. Sí, creo que Pepe responde bien al tema de que algunas personas piensan que como somos institución, o como somos AR, ¿no? No tenemos ninguna responsabilidad fiscal, no tenemos nada que ver con la autoridad y con el cumplimiento de la ley. Creo que para mucha gente, Pepe, eso va a ser revelador. O sea, hay que decirle a la gente, tenemos que cumplir con la ley y la ley de este país en todos los sentidos y en todos los términos que se presentan. Sí, y la cuestión fiscal, ya desde hace años está el fisco entrando a las iglesias, y sí tenemos muchas obligaciones que cumplir, ¿no? Tenemos que tener cuentas de cheques, expedir comprobantes a nombre de quien debe de ser, tener los comprobantes con el IVA separado, con todo este asunto. Cada vez se está cerrando más la autoridad
yo creo que está cerrando más a las iglesias, a las asociaciones religiosas, sobre todo por el tema de, como pagan sueldos, las iglesias pagan sueldos, las AR pagan sueldos a pastores, a las secretarias, etcétera, que hace algún tiempo pues lo pagaban así directamente, ¿no? Sacaban de la caja y pagaban, pero ahora ya es una obligación estar haciendo retenciones, estar haciendo, inscribirlos en el Seguro Social y todo este asunto. Eso es una forma de fiscalizar a las AR, desde luego, ¿no? Si bien no pagan impuestos como por los ingresos o por las ganancias que pudiera tener, pero sí es una responsabilidad el retener el impuesto a quienes deban de retener. Entonces eso sí puede causar en un momento dado un buen problema para las ARs, ¿no? Para las iglesias que están registradas. Y bueno, eso y todo lo demás, ¿no? Cumplir con todas las contribuciones y todo algo que quizás no sepan las iglesias es que, por ejemplo, los templos, si están nacionalizados, cuando menos aquí en la Ciudad de México, no pagan impuesto predial, pero hay que estar solicitando cada año esa exención, ¿no? Entonces, quizás muchos no saben y de repente les llega un requerimiento de que tienes que pagar el predial y se me espantan, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que son los que la autoridad está empezando a cerrar, ¿no? Entonces, pero sí, hay que estar muy abusados. Eso sucede, digo, nada más timing a todo mundo, porque si no lo van a estar bombardeando diciendo, todas las iglesias te van a hablar y decirte qué hay que hacer. Cobro barato, no hay problema. Cuidado aquí nada más, por eso digo timing, tiempo, porque cada iglesia pertenece a un presbiterio y el presbiterio tiene un representante y ese representante es el encargado de gestionar todas esas cosas. Digo, antes de que te vayan a bombardear con todos los temas de todas las iglesias. Pero para que haya eso, solamente para aclararlo, para puntualizarlo, porque no vamos a hablar aquí de todos los problemas que hay, para puntualizarlo, las iglesias, los templos, tienen que cumplir con los requerimientos oficiales para poder ser objeto de esas extensiones. Sí, claro. Es que de repente sucede que el templo, el terreno lo donó el hermano fulano de tal y nunca hizo cambio y entonces ahí la gente dice, es un templo y entonces queremos que se haga la extensión, pero no se puede porque no se cumplió con la ley. No está en nombre de la AR. No está en nombre de la AR. Sí. Entonces digo, nada más, antes de que te bombardeen con esas cosas, que de eso no vamos a hablar, pero hay que tener cuidado. Si queremos tener esas extensiones, tenemos que cumplir con la ley. Digo, básicamente, sí, claro. La institución de servicio a la que representas tiene esa función, que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México cumpla con la ley. Ese es el punto. Algo que tiene Educadora Mexicana que, bueno, me ha tocado trabajar con el hermano Montiel y yo veo que tiene tres cosas muy importantes y que bien se ha dicho, no se ven. A veces se limita a pensar que recibe recursos económicos y va y paga impuestos y pareciera que ahí queda todo y eso pues cualquier persona lo pudiera hacer, pero no termina ahí. Todo lo que viene atrás, todo el bagaje de conocimientos fiscales y de proyecciones hacendarias, de pago de impuestos, de cálculos incluso de metros cuadrados. Es una serie de situaciones que se tienen que atender y que no solamente es tomar una cantidad y ponerla en una cuenta y recibir, valga la repetición, un recibo por el pago realizado. Y listo, no, tiene trascendencias mucho mayores en el tema administración. Yo veo a Educadora como alguien que debe de tener como 3 brazos o como 4 brazos, porque tiene el tema administración, tiene el tema fiscal, tiene el tema actuarial o de proyección. ¿Por qué? Porque los factores se actualizan, si no me dejara mentir el hermano Montiel, hay una actualización anual. Y lo otro es que tiene que combinarnos a nosotros como instituciones, a la Iglesia Nacional y luego todos los templos o todos los temas que tienen que ver con la Iglesia Nacional. Y bueno, pues es un trabajo muy lindo, pero de una gran responsabilidad, porque requieres tener un bagaje de conocimientos, de información y de experiencia
la verdad es que cuando he trabajado con el hermano Montiel, pues hasta el día de hoy podemos decir o puedo decir y dar testimonio que pues las cosas le han salido muy bien. Y eso pues ha sido gracias sí a su dedicación, pero al cúmulo de dedicación que él pone para la vida de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues incluso hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros foros. Él me ha invitado a trabajar con él en otros foros y atendiendo lo que tiene que ver con asociaciones religiosas, ¿no? Que es un tema extenso, muy pero extenso. como educadora mexicana me parece que sí es algo que no se limita, es algo muy grande y que se divide, ¿no? Que se diversifica en cada una de sus acciones. Claro. Volviendo al tema, David, de instituciones de servicio. Yo iba a preguntar cuáles otras hay, porque digo, nada más tenemos dos aquí, pero sí, ¿cuáles claro, otras hay? claro. Pero ahorita te respondo a eso, volviendo al tema de instituciones de servicio. En el caso de Contador Montiel y licenciado Porfirio, ellos han estado apoyando, están en la mejor disposición de apoyar a los presbiterios que solicitan o que nos han solicitado una capacitación sobre el tema, ¿verdad? La parte legal, la parte fiscal, y ellos pues prácticamente se han especializado en estos dos temas, ¿no? Entonces hay presbiterios que nos piden un congreso de 1 o 2 días y Montiel y Porfirio están en la mejor disposición, ¿verdad? Y lo hemos dicho, lo hemos compartido con el campo, con los presbiterios, ¿verdad? Que tenemos el personal para apoyar. A lo mejor no vamos a resolver todo el problema, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir encontrando caminos de cómo solucionar toda la situación que en algún momento se convierte compleja para una iglesia, para un consistorio, que pues está empezando a incursionar en el tema fiscal, en el tema legal. Y fíjate que a estas alturas, bueno, nosotros estamos como iglesia presbiteriana desde el 1993, ¿verdad? Que es 93, 94, cuando la iglesia obtuvo su personalidad jurídica, su registro constitutivo, y es a la fecha que todavía tenemos algunas situaciones que no han sido totalmente comprendidas en este tema, ¿no? Incluso cuando vamos con las autoridades estatales, municipales, federales, incluso de repente no nos dan una respuesta, no conocen. De repente cambian al funcionario y el que ya sabía un poquito, ¿verdad? El que ya sabía un poco sobre la materia, sobre el área, nos ha pasado en gobernación, ¿verdad? De repente había un subdirector que la conocía muy bien, ¿no? Lo cambiaron y no, hombre, ya nos cambiaron como 2, 3, ¿verdad? En poco tiempo y pues no hay. Preguntamos, no le conocen, no le saben, y esto a nivel federal, imagínate a nivel estatal, municipal, no, y a veces dan una información que en lugar de ayudar confunde a la gente. Entonces, hay muchos presbiterios, muchas iglesias que no han logrado hacer su trámite porque no tienen una información clara de lo que es la parte legal, la parte fiscal, no hay claridad en eso. Entonces, gracias a Dios que Montiel y Porfirio, pues ya tienen un buen tiempo colaborando con la iglesia, conocen el tema, se están actualizando. Montiel siempre me dice que pues se va a un curso y siempre me dice que yo cuando voy a gobernación me dice, pastor, bueno, pues yo no sé si va a gobernación, ¿no? Y yo le digo, pues yo no sé si va al curso, ¿no? Pero siempre está actualizándose, ¿verdad? Pues para poder responder a las exigencias, a las preguntas que tiene la iglesia, el campo nacional. A mí me parece que a lo mejor no hemos aprovechado al máximo, ¿verdad?, el material humano que tenemos con la capacidad, ¿verdad?, de poder ayudarnos a resolver muchas problemáticas que tienen los presbiterios, que tienen las iglesias. Así que mis hermanos ya saben, aquí está Porfirio, aquí está Montiel, en la mejor disposición de apoyar, ¿verdad?, y creo que lo único que hay que darles es comida. Muy bien. Bueno, ya casi estoy escuchando los números. No solo de pan vive el hombre. Así es. ¿Qué otras instituciones hay, Adolfo?
Las instituciones de servicio de la Iglesia Nacional, bueno, tenemos a la Compañía Michoacana de Sanatorios en Morelia, que es la que administra la renta que paga el hospital, la luz, a la compañía. Y prácticamente ella es la que se encarga de hacerla, pues, guardar en un momento dado, ¿verdad?, este recurso, pero también de enviar los apoyos a la Iglesia Nacional, a la Asamblea General, y todo esto pues prácticamente tiene que estar bajo un régimen fiscal muy estricto, ¿verdad? Entonces esta Compañía Michoacana de Sanatorios, está el hospital La Amistad de Ometepec, ¿verdad?, el Colegio Americano en la ciudad de Mérida, bueno, el Instituto Juárez, como ya se ha mencionado, Sociedad Educadora Mexicana, la Casa de Publicaciones El Faro, que son las instituciones de servicio, ¿verdad?, que están para servir a la Iglesia Nacional. Como ven, pues hay varias instituciones de servicio que pueden ser también empresas. Si alguien, creo que también es el término válido, sí, pero se entiende que tienen que ver con el servicio tanto de la Iglesia como un servicio social, ¿no? Y en ese sentido, la educación es parte fundamental de lo que los misioneros nos heredaron como una buena forma de educar a la sociedad, pero también de transmitir el Evangelio. ¿Cómo se recibe, Porfirio, una invitación para ir a cerrar una institución de la Iglesia? Bueno, se recibe especialmente viniendo de un declive financiero y dicen, bueno, pues hay que cerrar porque es insostenible. Pero tú la recibes así como diciendo, bueno, pues es una chamba más. No. Mi perfil de abogado, de licenciado en Derecho, yo empecé a colaborar en uno de los consejos de alguna de las instituciones de servicio. Cuando se tiene este problema, alguien de los concejales dice, hermano, tenemos esta situación, creemos que es insostenible y pues requerimos cerrar. Pues yo acepto ir a cerrar, yo no acepté ir a dirigir un colegio, yo acepté ir a cerrar una institución. Entonces, así es como aceptamos, pero al momento de analizar los documentos y de ver el contexto financiero que se tenía, pues no era nada más poner un candado y decir se cierra la puerta y todos vayan a su casa. Se tenía que hacer todo un procedimiento. Para empezar a hacer ese procedimiento, lo que hicimos fue implementar una estrategia, al menos de sostenimiento, en un año, para ir haciendo las liquidaciones pertinentes que se tenían que hacer, tanto de la parte administrativa como de la parte de los colaboradores, como todo lo que tiene que ver con permisos y toda la administración que tiene que ver con el Estado, porque el colegio tiene concesiones dadas por el Estado. Evidentemente eso requería un tiempo y para eso fue que los hermanos me invitan a mí para cerrar. En ese proceso se hace una estrategia y en esa estrategia nos dimos cuenta que podíamos tener alguna captación de alumnos. Y así fue como empezó. Pero realmente en mi perfil como abogado yo iba a cerrar el colegio, yo no lo iba a sostener. Después de que pasan 4 años, el Consejo de Administración tiene a bien decirme, bueno, pues necesitamos que se capacite. Porque bueno, usted venía a cerrar, pero estamos viendo que podemos sobrevivir. Al mirar esto que se podía sobrevivir, el colegio me apoya a través de la vida de los concejales y entonces me mandan a hacer unos estudios de maestría y es entonces cuando retomamos ya la parte educativa. Y en ese momento el Consejo de Administración y la Asamblea General, en los informes que se iban presentando, deciden no cerrar el colegio, sino que el colegio debería de continuar adelante. Y hasta el día de hoy, aquí estamos de pie. Qué bueno, gracias a Dios. Digo, yo pregunto porque cuando a mí me dijeron que había que cerrar la iglesia, yo me resistí desde el principio, ¿no? Con este tema de la pandemia, la verdad es que al principio me resistí, creo que todo el mundo nos resistimos. Bueno, ya después entendimos cómo estaba la situación y bueno, no había de otra. Pero ha de ser difícil recibir una invitación para ir a cerrar una institución de la iglesia. Y de tantos años. Y de tantos Porque años. no era algo que estaba apenas naciendo y no resultó, hay que cerrarlo, ¿no? Una institución que ya tenía muchos años, que había dado resultados, pero pues que en algún momento, ¿verdad?, se hizo insostenible
bueno, pues hay que cerrarla, ¿no? ¿Verdad? Claro. Creo que eso era lo que más iba a impactar a la vida de la Iglesia Nacional, a la institución, ¿verdad? Era un impacto tremendo, ¿no? Sí, yo recuerdo que ahí había algunos hermanos, especialmente dos de ellos. Uno está allá en la presencia del Señor, el hermano presbítero Valentín Bautista Bernabé y el pastor Samuel Trinidad. Ellos en privado hablaron conmigo y me compartían pues su preocupación de toda esta tradición. El colegio empezó a funcionar como primer seminario teológico presbiteriano en el 1897. Entonces cerrar una institución dedicada a la educación, netamente a la educación, desde 1897 era algo muy difícil para la vida de la iglesia. Y en aquel entonces era tesorero el hermano Dani Ramírez, era presidente de la Asamblea General o moderador de la misma el presbítero Saúl Feria, y ellos igual decían, mira, no queremos hacerlo porque no queremos hacerlo, o sea, es no, pero no tenemos cómo sostener esto, es insostenible. Al buscar esta estrategia que ya mencioné, pues vimos cómo la mano del Señor decía, esto no hay que cerrarlo todavía. Empezaron a llegar alumnos y, como ya mencioné, a vuelta de 4 años yo tenía que estar haciendo otros estudios para poder aprender, ya no a cerrar, sino a mirar hacia adelante y ahora pues platicar todo esto que puedo compartir con ustedes. Así es como nosotros llegamos ahí. Básicamente el tema, Pepe, tiene que ver también, creo, con que como iglesia tenemos que darnos cuenta que, o nos hemos estado dando cuenta, que los pastores no sabemos todo, ¿no? Es decir, parte de que funcionen estas instituciones tiene que ver con que los pastores nos dediquemos a pastorear a la iglesia, ¿no? Y que otras personas, como en tu caso, Pepe, que eres anciano, bueno, los dos son ancianos de iglesia, los dos tienen trayectoria dentro de los presbiterios, dentro de los sínodos, pero finalmente son profesionales en otra área que los pastores no somos profesionales. Entonces, en esta área donde tú te dedicas, difícilmente habrá algún pastor, no dudo que lo haya, pero creo que de los que estamos aquí, ninguno, seríamos capaces de hacerlo bien, ¿no? Sí, fíjate que eso es muy cierto. En mi profesión, pues, como quiera, es que vemos números, somos muy fríos, ¿no? Y si es -5, es -5, no puede ser de otra forma, ¿no? A lo largo de lo que he tenido la oportunidad de trabajar, he trabajado con muchos pastores han sido de la asamblea, y efectivamente sí ha sido un poquito complicado que entiendan la complejidad de lo que es el manejo financiero, ¿no? Porque efectivamente ellos dicen, no, pues esto es tan sencillo como que si entra, te lo gastas, ¿no? Y pues sí, pero no puedes gastarlo en lo que quieras, ¿no? Y sí ha sido complicado. Ha habido 2 o 3 pastores con los que inclusive tuvimos allá unas buenas discusiones en cuanto a eso, pero ha habido más que sí han entendido cuando menos lo que es el fondo, ¿no? Sobre todo la cuestión fiscal, que es lo más complicado, ¿no? Digo, porque contablemente, pues, si tienes ingresos menos gastos, pues tienes una diferencia, ya sea a favor o en contra, ¿no? Pero la cuestión fiscal es lo más complicado. Entonces, el hacerles entender a veces que un gasto no puede meterse en una empresa que no corresponde, ¿no? O sea, no podemos comprar un camión cuando estamos teniendo una escuela, ¿no? O sea, ¿para qué? A lo mejor sí, pero pues no necesitamos un camión de volteo en una escuela, ¿no? No justifica. Y eso es lo que ha sido complicado con los pastores que he tenido la oportunidad de trabajar. Gracias a Dios han entendido. O sea, sí entienden, digo, pues no son tontos, ¿no? Pero sí ha sido un poquito complicado el tener esta visión, digamos, fuera de la iglesia, ¿no? Porque sí, los pastores tienen más, yo como le digo al pastor Julián, usted tiene más buen corazón que sentido de ponérselos, de guardar el dinero, ¿no? De cuidarlo más bien. Entonces, pero ha sido agradable esa experiencia, finalmente ha sido agradable, porque ve uno la cuestión, yo como contador puedo ver la cuestión o la visión pastoral de lo que es el trabajo, ¿no?
no nada más la cuestión profesional de decir, pues esto tiene que cuadrar porque tiene que cuadrar, pero sí vemos la visión pastoral, y eso a mí me ha ayudado mucho para entender precisamente el trabajo de la iglesia, ¿no? Porque no tampoco es nada más no, sino que hay que apoyarlo, y bueno, hay que buscar cómo apoyar a la iglesia, ¿no? Dentro de una visión pastoral, de ayuda, de institución que forma parte de la iglesia, porque finalmente, aun y cuando educadora está para cuidar los bienes, también está para ayudar a la iglesia, ¿no? Y esa es una forma de empezar a ver cómo se le puede ayudar, qué mecanismos podemos implementar para poder apoyar efectivamente los trabajos de la iglesia, ¿no? Claro. En uno de los podcasts anteriores hablábamos acerca de la importancia de los laicos, ¿no? Y de que cada quien remara con su remo hacia donde tenía que remar. Y aquí es donde a mí me parece que el tema de los laicos aparece como un tema sumamente importante, ¿no? En tu experiencia, Pepe, ¿cómo llegas a sentir el llamado o el deseo de decir, yo con mi profesión puedo estar dentro de los atrios del Señor y puedo trabajar y puedo apoyar al reino? Bueno, yo entré a lo que es Sociedad Educadora porque uno de los hermanos, que en aquel entonces era presidente del consejo, era anciano de iglesia en la iglesia donde yo estaba, en Jesús de Nazaret, y él ya sabía que yo era contador. Entonces él entra a ver como presidente de Educadora Mexicana, empieza a trabajar y empieza a ver algunas cosas que había que arreglar. Y me llama como auditor. Yo entré inicialmente como auditor de Sociedad Educadora, y empezamos a trabajar y empezamos a ver que realmente faltaban muchas cosas. Cuando yo tuve la oportunidad de entrar, ni siquiera estaban las escrituras, por ejemplo, de los predios del Instituto Juárez. Nadie sabía dónde estaban ni qué había pasado, ¿no? Este hermano Inurrigarro fue el que empezó a poner, digamos, un poquito de orden, y yo lo estuve acompañando en ese sentido. Después, ya también en lo que fue la Jesús de Nazaret, aprovechando mi experiencia contable, cuando estaba yo en Jesús de Nazaret, fue cuando empezó a haber ya la obligación de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Empezamos a hacer inclusive algunas aperturas de asociaciones religiosas, y entonces empecé a trabajar ahí y pues a tener la oportunidad de trabajar como contador, porque yo veía un poquito más las cosas, más, como te decía yo hace rato, un poquito más de fuera, y dije, esto se tiene que ir ordenando, ¿no? Y yo puedo ayudar en eso. Y ahí fue donde entré a aquí, primero aquí, y después estuve en una iglesia, bautista. Fui tesorero de esa iglesia, y también empezamos a poner mucho orden en todo eso, ¿no? Como te decía yo hace rato, a veces pues todo el mundo cree que puede gastar lo que quiera, ¿no? Entonces me gané muchos enemigos por lo mismo, ¿no? Porque yo decía, esto no entra y esto no entra, y demás. Pero yo creo que esa oportunidad que me da el Señor de tener el conocimiento tanto contable como fiscal ha ayudado a las iglesias, cuando menos en las que he estado, han levantado un poquito, ¿no? Cuando menos no hay más forma de decir dónde está el dinero, dónde se puede invertir, dónde se puede gastar, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy importante, porque además también la cuestión fiscal, pues uno la maneja con más conocimiento, ¿no? Y ayudamos con eso. Claro, y alguien pensaría que es un asunto meramente material y humano, y sin embargo es un asunto muy espiritual, tener las cosas en orden y dar testimonio en este binomio del mundo y Dios, ¿no? Sí, y claro. ser ese puente para decir, se puede hacer bien las cosas delante del Señor y se pueden hacer bien las cosas delante del mundo. Sí, definitivamente eso es muy importante. Te decía yo, de repente, no sé si los que son, me decía un pastor al principio, me acuerdo mucho, porque les tratábamos de explicar un estado de resultados, un balance,
y la verdad se quedaba así pensando y decía, no, pues es que yo soy pastor, ¿no? No entiendo eso, no me lo expliques, ¿no? Y realmente eso a mí, en lo personal, me crea un compromiso mayor todavía, ¿no? Porque digo, ok, si no lo entiende, mi compromiso es mayor porque yo tengo que soportarlo más. No nada más es de, pues más bien hasta que lo entienda, sino que sepa que está bien hecho lo que se está manejando, ¿no? Entonces, ese compromiso siempre lo he tenido. Así cuando no me entienden, me preocupa. Primero, porque a lo mejor no lo estoy explicando bien, ¿no? Y segundo, porque siento más responsabilidad de decirles, de apuntalarlos, ¿no? Decirle, esto que vas a presentar o esto que vas a estar manejando está bien hecho, ¿no? Y puedes estar seguro de que de lo que te pregunten va a haber la respuesta correcta y clara, ¿no? Y eso es lo que ha sido mi trabajo propiamente, ¿no? En las iglesias en las que he estado, ha sido muy importante todo eso, ¿no? David, sí. Yo he platicado con ellos y hemos platicado que la iglesia tiene 3 áreas. La iglesia nacional o la asamblea general. Una es la parte pastoral. La parte pastoral que tiene que ver con la visión del trabajo, con los alcances, lo que queremos en el área pastoral. Y eso tiene que verse desde el punto de vista del pastor. Cómo alcanzar nuevas metas, cuál es la visión que se tiene para alcanzar, cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Este es un trabajo pastoral. Y yo le decía a mis hermanos, la parte pastoral a mí me toca. Pero la parte legal, Porfirio, tú eres el abogado. Yo no me voy a meter en el terreno del abogado porque ahí la voy a echar a perder. Entonces Porfirio nos ha ayudado mucho en la parte legal y cuando hemos tenido algunos conflictos, quizás uno de los temas que a nivel nacional se han estado manejando o que la iglesia sabe es la situación de la capilla, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que ver con una situación legal. Pero en el caminar se han presentado otras situaciones, ¿no? ¿Verdad? De diferentes índole que en su momento nos han puesto muy preocupados, nos han puesto a temblar, ¿verdad? Cuestiones legales que pues las hemos sudado solitos, ¿verdad? Aquí con Porfirio. Y bueno, es la parte, y gracias a Dios, ¿verdad? Le hemos encontrado, se han resuelto, hoy estamos aquí. Y la parte fiscal, yo siempre le he dicho a Montiel, yo soy pastor, tú eres el contador, tú eres el que tienes que decirme qué hacer, ¿verdad? Ante toda esta situación. Ninguno de los dos ha actuado de manera unilateral, ¿verdad? Siempre hay la consulta, siempre nos presentan el proyecto, siempre la situación y creo que juntos vamos encontrando el camino para ir resolviendo cada una de las problemáticas que se van presentando. Yo espero que conmigo no hayas tenido problemas, Montiel. No, yo iba a preguntar, ya sé quién, iba a decir más bien, ya sé quién es el pastor que no entiende. No, pero no trato de entender lo que ellos conocen, ¿no? Es el área legal, es el área fiscal, contable, Montiel, Porfirio, y a mí me toca la parte pastoral, ¿verdad? Entonces creo que si la iglesia así la tenemos que ver, así la tenemos que enfocar para que pueda caminar. Y todas estas 3 áreas son asuntos espirituales. Sí, creo que es lo que es importante decir, porque no es como que el área contable no es espiritual, es dinero, ¿no? No, es este hecho de que estas tres pilares puedan colaborar, van a colaborar para que el reino se extienda, ¿no? Van a colaborar para eso, de eso se trata. No habíamos dicho que mi hermano Porfirio es el abogado de la iglesia o es el que colabora con esa parte, pero esas cosas son los puntales, ¿no? Pero es para que el reino avance. No se trata de ganar dinero, no se trata de otras cosas, sino de dar testimonio ante una sociedad que está reclamando testimonio de las ARs, ¿no? Así es. Fíjate que a mí, perdón, lo que me ha pasado cuando estuve como tesorero, lo que me creaba mucha inquietud, sí era manejar el dinero, pero dije, este dinero está consagrado y lo tengo que manejar como debe de ser, ¿no?
Y esa inquietud era la que hacía que me pusiera yo un poquito muy, muy celoso de mi deber, ¿no? Y pues la gente de repente no lo entiende, ¿no? Y bueno, pues echa uno enemigos gratis, pero también se ganan algunos. Pero sí, para mí siempre fue esa idea. Este dinero está consagrado, este dinero está para Fíjate que el otro día llegó una persona, un muchacho, un joven, llegó aquí a la iglesia y me dijo, pastor, después quisiera hablar con usted porque tengo algunas dudas institucionales. Y le dije, ¿cuál es tu duda? No sé si te puedo resolver una ahorita. Me dice, ¿cómo manejan el dinero? ¿No? Y dice, no sé si es una duda mala, pero yo tengo duda cómo manejan el dinero. Y en ese momento iba pasando al tesorero de la iglesia y le dije, oye, ¿tienes 5 minutos? Y me dice, sí, ¿puedes decirle al muchacho cómo se maneja el dinero? Y el muchacho estaba sorprendido y le dije, no, es una pregunta genuina y está bien, ¿no? Pero además podemos y debemos responderla. De repente hay el tabú de que no, al dinero no se tiene que decir, porque no hay que mostrar cuánto tenemos, no hay que mostrar qué hacemos, pero en realidad es un asunto espiritual que requiere transparencia, ¿no? Y creo que ese es el tema en cuanto a estas instituciones, bueno, la institución que tú representas, de poder dar esta garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Digo, estás haciendo las cosas bien, pero como institución estamos haciéndolas bien, socialmente, legalmente, pero al interior de la iglesia también. Creo que ese es el testimonio que hoy necesitamos de este tipo de instituciones. Así es. ¿No? Sí, es muy complicado, muy, muy complicado. Algo que se creó desde los orígenes y desde las actas constitutivas, donde tal vez ninguno de nosotros estaba por estos lugares, fue algo muy espiritual, y yo diría es algo que se constituyó con temor a Dios. Uh-huh. Y cuando nosotros vamos a las actas constitutivas y cuando vemos los objetos con los cuales se crean Educadora Mexicana, Sociedad Educativa Juárez y todas las demás instituciones de servicio que el pastor Adolfo ha mencionado, uno puede ver, uno puede leer que esas instituciones se crean, sí, para extender el reino de Dios aquí en la tierra, pero la iglesia se vuelve en ese momento una herramienta, se vuelve un medio a través del cual se pueda manifestar y demostrar la intención de la iglesia en una sociedad. Y esto es muy importante que los pastores lo puedan entender, lo puedan aprender, porque a veces se desconoce el objeto de cada una de las instituciones de servicio. Entonces, si tú desconoces el objeto de esa institución de servicio, pues en automático puede ser opacado ese objeto con la palabra empresa. Entonces, me olvido del objeto con el cual fue creado, le pongo el membrete o la etiqueta de empresa y automáticamente entonces pasa y se transforma a un organismo mercantil, netamente mercantil. Y me parece que eso es algo muy preocupante, porque si desde una visión mercantil vamos a mirar un hospital, un colegio, otra institución, estamos perdiendo la visión. Me parece que desde su fundación cada una de las instituciones fue creada para dar un servicio, sí, para tener un objeto. Incluso ahorita tenemos por ahí una situación donde el objeto no nos da permiso de dar pasos como muchos quisieran que se dieran, pero no lo permite, simplemente no lo permite. ¿Por qué? Porque desde su inicio, desde su creación, desde su gestación, por aquellos hombres que trabajaron dentro de la vida de la iglesia, siempre procuraron tener en la mente que era para uso único, exclusivo y de servicio de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México, que incluso en aquel entonces ni aún era nacional ni presbiteriana de México, porque ese nombre es hasta el 93, pero antes de ello uno puede mirar a través de esa parte que la visión es esa. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hoy día quien desconoce esa parte, pues lo puedes tomar como cualquier otra institución. Insisto, pasas a la parte mercantil, lo ves como meramente o netamente mercantil y se olvidan que es una institución que sirve a la vida de la iglesia. Esa es la joya de la plática. Yo creo que esa es la joya de la plática de todas las instituciones y de cómo la iglesia y cómo los futuros directores de lo que sea dentro de los atrios del Señor tienen que ver a las instituciones. Creo que esa es la joya que tenemos que rescatar de todo esto, ¿no? Qué bueno que
las escuelas pueden funcionar, qué bueno que las rentas pueden funcionar, pero si eso no apuntala la extensión del reino, si eso no apuntala el objeto para el que fueron creados, entonces simple y sencillamente se vuelven negocios meramente monetarios, ¿no? Y si los vemos así, entonces estamos mal viendo una institución que tiene otra intención que va más allá de solamente generar riqueza, ¿no? Y cuando desconocemos la historia, porque aquí tiene que ver la historia de cada institución, ¿verdad? Hace 150 años, cuando llegaron los misioneros, cuando fueron comprando lo que hoy, donde hoy están las instituciones de servicio, las escuelas, los hospitales, aquí Arenal 36, ¿verdad?, que es tan emblemático para la Iglesia Nacional, esta capilla que decimos que es la sede de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Todo esto, los misioneros tuvieron una visión no del momento, tuvieron una visión a corto, a mediano y largo plazo, hasta hoy. Y la visión sigue extendiéndose hacia el futuro. Y algo que cuando nos pusimos a analizar documentos, porque todavía a estas alturas, en este periodo asambleístico, todavía estamos regularizando algunos predios que pues se habían quedado en el olvido, ¿no? ¿Verdad? Y tuvimos, por ejemplo, la experiencia de cuando tuvimos que hacer algún movimiento en el banco, nos dijeron, a ver, ¿dónde está el registro público de la propiedad de este predio? No lo teníamos. Y nos costó muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo logramos y hoy ya se regularizó, ¿verdad? Entonces, pero los misioneros en su momento vieron este trabajo o estas instituciones de servicio cuando las crearon, cuando fueron adquiriendo todos los predios de hospitales, de escuela, es que en el futuro sirvieran a la Iglesia Nacional, no fueran algo de beneficio personal, sino a la Iglesia Nacional. Entonces, y no solamente tuvieron la visión, a mí me fascina cuando veo cómo ellos fueron de alguna manera estableciendo todo esto, fueron poniendo candados, ¿verdad? Fueron poniendo candados que hoy, cuando desconocemos, queremos quitar esos candados, pero no se puede, porque ellos pusieron candados, ¿no? Y entonces tenemos que nosotros hoy retomar para no cometer un error histórico y legal, ¿verdad? Entonces no cometer un error de esa naturaleza y porque estaríamos ya prácticamente perdiendo cuál es el objeto, ¿verdad?, con el cual se adquirieron, ¿verdad?, lo que hoy llamamos los bienes de la Iglesia Nacional. Históricamente se han perdido muchos bienes, ¿verdad? Se perdieron por diferentes razones, la historia ahí está, ¿verdad? Pero hoy lo que nosotros buscamos es rescatar y tener todo en orden y que esto no solamente sea para hoy, sino para el futuro de la Iglesia Nacional. Yo siempre digo, tenemos que ver a la Iglesia no solamente hoy, mañana, sino dentro de 20, 30, 50 años, que tú eres el más joven, cuando ya tú no estés, ¿verdad?, que la Iglesia pueda continuar avanzando y creciendo. Creo que Porfirio es más joven que tú. Sí, es lo que iba a decir. Sí, ¿verdad? Creo que Porfirio es más sí, joven Porfirio es más joven que yo, sí. Solo que tú te ves como chamaco. La cosa es que me veo, pero no me siento tan chamaco. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, que dentro de ese tiempo la Iglesia pueda responder a las necesidades, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, a la visión que tuvieron los misioneros hace 150 años. Claro. Creo que estas cosas son muy, muy interesantes que las podamos saber y no sé, Porfirio, ¿cómo evalúas en este momento la entrega del instituto después de tantos años al frente? No estoy diciendo que no vayas a seguir al frente, solamente es, ahorita vamos a ver porque cada tanto tienes que hacer la entrega, ¿no?, de la institución, porque tu posición es una posición que la Asamblea General avala, ¿no? Cada que el periodo asambleístico termina, pues es avalado, ¿no? Entonces ha sido avalado varias veces ya, sí. Pero finalmente te tienes que preparar cada tanto tiempo para entregar cuentas, ¿no? Y decir, aquí está. Hoy ¿cómo está el Instituto Juárez? ¿Cómo lo entregas? ¿Cómo está en este momento? Pues precisamente hoy yo compartía al terminar nuestra ceremonia de graduación
y yo les decía a los hermanos del consejo que asistieron a la ceremonia que como podían ver y como podían dar testimonio, pues yo les decía esto, ¿no? El barco está navegando, está en alta mar y va hacia adelante. Entonces, el barco está así. El barco va a demandar, sí, ahorita va a demandar dos aspectos importantes: el tema de las licenciaturas que ya mencioné, el tema de las 4 escuelas que ya tenemos, y evidentemente enfrentar ahora el nuevo tema fiscal que viene para acá y que bueno, prácticamente ya lo tenemos. Pero nos hemos preocupado por entregar siempre o en cada periodo un colegio sano, financieramente sano, un colegio con población, un colegio estable, un colegio con crecimiento y un colegio que ahora demanda aún más. Si antes era para cerrar, ahora demanda aún más para poder continuar. Y ahora la visión que tenemos específicamente para esto que viene es que el colegio sea, si ya aporta o si ya ayuda a algunos de los trabajos de la Iglesia Nacional, que ahora el colegio sea esta institución de servicio que sirve a la Iglesia y que pueda retomar dos aspectos. Uno, tener la visión que el colegio pueda aportar, colaborar y contribuir con el extendimiento del Evangelio. Tomando como referencia el pasaje de la Gran Comisión, queremos participar en esa parte y que el colegio sea un motor, que en este caso pudiera ser no el motor teológico, no el motor del misionero, pero sí el motor económico que pueda ayudar a contribuir a esta parte. Y la otra, un rubro que hemos estado observando al interior de la iglesia, que nos parece importante, que tiene que ver con los pastores jubilados o los pastores que están en edad de ser jubilados, y que nosotros como iglesia me parece que es momento que debamos de proyectar algo en donde podamos iniciar un proyecto en el cual ellos puedan ser atendidos. Hemos visto a lo largo y ancho de todo el país que existe esta necesidad y quisiéramos que Dios nos permitiera el privilegio de poder servir y al menos sembrar, poner las primeras bases para un fondo, para un proyecto en el que podamos nosotros apoyar financieramente o económicamente a algunos ministros que estén en esta situación y que muchos lo requieren. No todos tienen una seguridad social, no todos tienen una manera de ser jubilados. Hay una variedad en todo el país, desde ministros que pueden jubilarse, otros que no. Entonces consideramos que son dos temas que ahora no solamente servir a través de becas, no solamente servir a través de estudios, no solamente servir a través de dar un testimonio, sino que ahora queremos ir aún más allá, ¿no? Entonces me parece que las bases están sentadas, están ahí ya puestas las bases, hay que seguir trabajando, quien venga y quien esté puede continuar. El colegio le demandará muchas cosas y me parece que el colegio está listo para poder incursionar en estos nuevos proyectos. Gracias a Dios por tu trabajo, Porfirio. Gracias. Yo puedo decir que conozco a Porfirio porque hemos viajado algunas veces, hemos estado en 2-3 batallas importantes. Hemos estado en la batalla legal de este lugar que ahí nos ha consumido un montón de tiempo y nos ha permitido conocernos y me parece que ha sido un privilegio conocerte y damos gracias a Dios por tu vida y el ministerio que yo llamaría ministerio realmente de estar frente a las instituciones de servicio. De igual forma quiero preguntarle a Pepe también cómo de tanto en tanto también tú te tienes que preparar para entregar el puesto, ¿no? Ha sido ratificado muchas veces, no será por no hacer bien las cosas, ¿no? Es por hacer bien las cosas, a pesar de los enemigos que dice que sea adjudicado. Pero ¿cómo entregas hoy, si tuvieras que entregar la asociación? ¿Cómo lo ves? ¿En qué posición estamos en este momento? Bueno, hay dos cosas que yo creo que son importantes. Una, cuando recibimos Sociedad Educadora Mexicana, estaba con muchos problemas financieros, tenía encima una auditoría en la que había que pagar mucho dinero, una auditoría por parte de la tesorería, tenía otros requerimientos por parte de la Secretaría de Hacienda y no tenía dinero. Entonces, yo creo que a lo largo de todo esto hemos logrado, primero,
Se cumplió en aquel entonces con mucho esfuerzo, porque fue realmente un esfuerzo. Fueron varios años los que se tardaron para poder solventar todo este asunto, ¿no? La auditoría en aquel entonces que se hizo por parte de la tesorería, simplemente se dejó pasar. Se llegó a la auditoría y las personas que estaban encargadas no hicieron nada. Y ya cuando llega el primer cobro que estaban queriendo embargar y todo este asunto, pues ya no se podía hacer nada, ¿no? Yo creo que a través del trabajo se logró cumplir con esa obligación, tanto en la tesorería como con el SAT, y a partir de ese momento se empezaron a hacer todos los pagos pues más oportunos, empezó a haber más cumplimiento en cuanto a las cuestiones, ¿no? Tanto fiscales como pago de contribuciones. Si hacemos esa comparación, pues ahora podemos decir que estamos sanos, no hay deudas. De hecho, inclusive hay un ahorro pequeño, pero hay un ahorro que se ha logrado a través de todos estos años. Y bueno, se están haciendo gestiones, inclusive para que se reduzca el pago del impuesto predial. El impuesto predial aquí es muy alto, esa es nuestra principal carga. Y aquí en Arenal. Aquí en Arenal, en este predio, sí, es muy, muy caro. Y bueno, hemos estado haciendo gestiones. Desafortunadamente, por la cuestión de la pandemia, no se ha logrado dar el seguimiento ante las autoridades, pero estamos buscando ya la posibilidad o de que nos exenten o de que nos bajen el impuesto, ¿no? Es más de la mitad de rentas que cobramos, el pago representa el pago del impuesto predial. A pesar de eso, se ha logrado pues tener un pequeño ahorro y cumplir con todas con lo que necesitamos cumplir con la Iglesia Nacional, ¿no? Con todo lo que tenemos, con los pagos de sueldos de las secretarias, de los teléfonos, etcétera. Y yo creo que si decimos, hoy entrego, yo creo que entregamos una empresa sana, con posibilidades de crecimiento, si es que se diera la posibilidad de poder tener más, no solamente el cobro de rentas, sino el poder, lo que tenemos, poder invertirlo, poder hacer otro tipo de cosas tanto en los predios aquí o en cualquier otro predio. Si se pudieran realizar algunas otras actividades, pues pudiéramos tener, ahorita yo creo que tenemos las bases como para poder hacerlo. Okay. Entonces entregaríamos buenas cuentas. Gracias a Dios por eso. Si les parece, vamos cerrando la plática. Yo estoy bastante contento. Espero que la gente nos siga. A lo mejor ya se fueron desde hace rato, pero espero que les sea interesante esto que no, a mí me emociona, porque hay algunas cosas que conozco, porque obviamente llevo muchos años, un poco más que Porfirio en la iglesia, y hay cosas que más o menos he escuchado, que he visto, pero yo creo que a mí me emociona mucho descubrir cosas para las personas que no conocen todo esto que se hace y que está ahí y que sale desde la iglesia para dar testimonio, pero también para servir a la iglesia. Y creo que eso es algo que a mí personalmente me emociona de estos podcasts. Y quisiera ir cerrando con mi hermano Adolfo. ¿Cómo ve este asunto de las instituciones de servicio? Estas instituciones son históricas. ¿Qué posibilidades tenemos de ir generando más instituciones? Porque digo, estas que tenemos, de las que se han dicho, son históricas y tienen muchos años y ha habido tiempos de bonanza, ha habido tiempos de vacas flacas, pero ¿qué posibilidad tenemos de ir haciendo más? ¿Qué posibilidad tenemos de abrir más hospitales, de abrir más escuelas, de comprar más edificios? No sé, ¿qué posibilidades ve usted de eso? Bueno, yo creo que a lo mejor… Bueno, le hablo de usted y luego le hablo de tú. ¿Verdad? Y bueno, Sí. es que fuera de cámaras nos hablamos de tú, pero de repente nos gana la institución. De repente eres mayor que yo. Sí, ¿qué puedo hacer? No, David. Mira, yo creo que como Iglesia Nacional, si pensáramos comprar predios, actualmente los predios a lo mejor son inalcanzables. Pero no tenemos que comprar predios para crecer o para crear empresas o instituciones de servicio, escuelas u otras, ¿verdad?, que pudieran generar recursos. Hoy la Iglesia Nacional, bueno, te voy a decir que esta pandemia nos enseñó que como Iglesia Presbiteriana no estamos preparados para enfrentar una pandemia.
nosotros dependemos solo de ofrendas y de diezmos a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, pero tenemos espacios. Por ejemplo, en Morelia tenemos un espacio que no está ocupado y que la Asamblea General tiene que pensar qué hacer con ese espacio y que pues tendríamos resultados financieros muy buenos, ¿verdad? Y ahí tenemos un potencial. Aquí, por ejemplo, en Arenal 36, ¿verdad? Tenemos espacios que no están ocupados, ¿verdad? Y que podríamos pensar, o la Asamblea General puede pensar en hacer un proyecto, ¿verdad? Para generar y poder apoyar. Y hace rato se me pasó por alto decir que también el Seminario Teológico Presbiteriano es una institución de servicio, ¿verdad? Y que el seminario en este momento está requiriendo recursos, no tiene, pero alguien me dijo en una ocasión, pastor, es que aquí están sentados en el oro. Lo que hay que hacer es tratar de explotar y buscar de qué manera nos puede generar recursos, ¿no? Yo creo que tenemos como iglesia todavía mucho potencial para hacer, para generar recursos, como decía bien el licenciado Porfirio, ¿verdad? Nos hemos sentado en algún momento a pensar cómo podemos ayudar a pastores que no tienen seguridad social, que no tienen casas, que terminan su periodo de pastorado y que no saben a dónde ir, porque toda la vida estuvieron viviendo casas pastorales y que llega el momento cuando los jubilan y no tienen casa. Y eso pasa más en provincia. A lo mejor aquí en la Ciudad de México no es tanto, pero en provincia eso es muy, muy visto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a pastores que no tienen, hay muchos presbiterios que no tienen un programa de jubilación? ¿Qué podemos hacer? Muchos pastores que no tienen seguridad social y ahora que quitaron ya el famoso que era para el seguro popular, gracias al seguro popular, pues ya están desprotegidos, ¿no? ¿Verdad? Antes el seguro popular era bueno, ¿no? Y luego también hay muchos hospitales rurales en comunidades que no tienen médico, que no tienen medicina, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esta situación real que están enfrentando los pastores que terminan su periodo ya como pastores al servicio de un presbiterio, de una iglesia? Entonces, hemos platicado, hemos visto posibilidades, hemos tocado puertas y en este momento estamos ahí, con algunos proyectos que creo que serán de gran bendición. Entonces, yo creo que hoy tenemos que pensar que tenemos potencial para crecer y para generar recursos que beneficien a nuestras instituciones, como por ejemplo el seminario, ¿verdad? Que requiere recursos para salir adelante y también ver por el bienestar de los pastores que se jubilan y no tienen ningún beneficio. A mí me parece que una buena figura de todo esto que ustedes hacen es como este tema de cuando las casas tienen muchos años y resulta que se acabó, ya no, la luz ya no funciona bien, ¿no? Y entonces hay que cambiar los cables, ¿no? Hay que hacer cambio de cableado, que es carísimo cambiar el cableado y hacerlo bien, pero cuando finalmente cambias el cableado de una casa, parece que no pasó nada, ¿no? No pasó nada, no se ve, costó carísimo, pero eso hace que toda la energía se conduzca correctamente, ¿no? Entonces creo que ustedes hacen una labor que tiene que ver más o menos en una figura con eso, ¿no? Hacen que la luz corra bien, que todo funcione bien, para que la luz prenda cuando tiene que prender y que no haya ahí cables mal puestos, mal conectados, que no haya cortocircuitos y que uno pueda dormir tranquilo, como decía mi hermano Adolfo hace un rato. Entonces, así me parece la labor que ustedes hacen, ¿no? Calladita, escondidita, como que nadie se da cuenta, pero finalmente es una labor fundamental para la iglesia, ¿no? Fundamental para el reino. ¿Tú crees, Porfirio, que la educación pueda seguir siendo una herramienta para seguir promoviendo el evangelio, además de la educación, evidentemente? Claro, indudablemente que sí. La gente está ávida de tener una palabra de consuelo, una palabra de apoyo, una palabra que venga de un maestro, de una maestra, incluso los propios docentes, ser consolados, ser motivados,
ser instruidos en la palabra del Señor es bastante edificante, primeramente en términos humanos, pero me parece que es el reino de Dios en la tierra, dando fruto. Y como dice nuestro lema de la iglesia, esa es la luz que en medio de las tinieblas resplandece. Y me parece que desde los colegios, desde las empresas, desde todo lo que hacemos, claro que se debe hacer. Indiscutiblemente que sí, indiscutiblemente que debemos de ir por más, debemos de trabajar aún más. Y recuerdo que he leído en algunos momentos que a veces Calvino se quedaba hasta sin comer, ¿verdad? Por seguir escribiendo y dejar más cosas. En nuestro caso, pues no, se nota, ¿verdad? Que no dejó de comer. No dijiste, No, sí, claro. Pero acá el tema es que yo tuve mi primer infarto trabajando para la Iglesia Nacional a los 37 años de edad. Perdí el ojo izquierdo. Las presiones que uno vive dentro de los trabajos nos han llevado también incluso a perder la salud. Pero te dio COVID y estuviste al borde de la muerte. Tuvimos COVID, estuve 3 meses enfermo, tuve que despedirme del pastor Adolfo y decirle que en el colegio todo estaba bien, que no tenía problema, y bueno, dar una serie de indicaciones porque ya a mí el médico me había dicho que no iba a ser posible que yo pudiera salir. Y bueno, pues la historia que vivimos y por la gracia de Dios estamos acá. Entonces, claro que desde los colegios se puede hacer algo, desde cada una de las empresas, insisto, en el objeto que cada una de ellas tiene. Sería muy bueno que todos los pastores que van como delegados supieran y conocieran de esos objetos para que al momento de emitir un punto de vista, al momento de emitir un juicio, al momento de formarse un criterio, no hay mejor criterio que una persona se pueda formar que el criterio bien informado, ¿no? Porque a veces un criterio que viene de un comentario de una persona que tal vez no está bien informada, pues ese criterio va a ser un criterio que ya de entrada no está fundado en la verdad. Entonces es importante que esto se pudiera dar y que nosotros como iglesia podamos servir a través de estas instituciones. Claro que es inherente a la vida de la iglesia y será muy importante. Ya hemos dado el primer paso, al menos no estamos hablando de quiebras, no estamos hablando de… ahorita que escuchaba al hermano Montiel, cuando yo llegué nosotros teníamos 3 auditorías. Una por Microsoft de México con una multa en dólares, una por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y una por parte del SAT. Hoy ninguna, bueno, no sé las demás, pero al menos yo puedo hablar por el Instituto Juárez o Sociedad Educativa Juárez, no tiene ninguno de esos problemas. Esto nos permite entonces tener una visión de servicio y yo insistiría en este tema, hacer que esa luz, desde nuestras limitaciones humanas, hacer que esa luz resplandezca y que eso pueda abonar para la gloria y honra de Dios. Y me parece que ese es nuestro objeto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si nos tiene que dar otro infarto, si nos tiene que volver a dar COVID, si tenemos que perder la salud en ese caminar, pues así lo vivía Timoteo, así lo vivía el apóstol Pablo, ¿no? Con un aguijón en la carne. Y pues muchas personas lo han vivido de esa manera. Y me parece que esa es la entrega que todos desde el ministerio que tengamos, desde el ministerio que ejerzamos, desde la iglesia local hasta una institución de servicio, debe de ser así, ¿no? Porque pues ya no vivimos más nosotros, entonces vivimos para la honra y gloria del Señor. Entonces, pues me parece que sí, los colegios deben de seguir en ese tema y como lo acabo de decir, ahora nosotros queremos incursionar en las licenciaturas y que esas licenciaturas sirvan, pero con esta cosmovisión, con la cosmovisión del reino, con la cosmovisión de iglesia, con la cosmovisión protestante, reformada y presbiteriana. Y vamos para allá, y si se puede seguiremos, y si no, bueno, pues estaremos en otro ministerio, en otra cosa, en este lugar o en otro. El Señor sabrá dónde llevarnos y solo debemos de estar listos para hacerlo. Muy bien. Del otro lado de la alimentación está mi hermano Pepe, ¿no? Del otro lado está súper delgado. No te preocupes, Pepe, las cámaras engordan 4 o 5 kilos, así que te vas a ver. Bueno, yo le quería decir algo bueno a mi hermano Pepe.
¿Tú cómo ves este tema de apuntar al reino, lo que tú haces, lo que hace esta asociación? Yo creo que sí, definitivamente sí, porque el cuidado de lo que son las propiedades para empezar, es muy importante. Digo, esto es, como decían hace un momento, labor de los misioneros que vinieron y dejaron estos terrenos, todo esto para el beneficio de la iglesia y para el beneficio de todos los que formamos parte de la iglesia. Y la labor del cuidado de estas mismas propiedades, pues yo creo que debe de seguir para precisamente darle a nuestros hermanos la oportunidad de tener algo y pues que se beneficien de ello, ¿no? Y pues sí, no quiero agregar más por lo que el hermano Porfirio dijo muy, muy bien. Todo esto es para obra del Señor y el Señor es el que va a ir haciendo las cosas, ¿no? Uno como humanos pues sí propone y dice y hay que hacer aquí, hay que subirle allá, pero finalmente el Señor es el que manda y nos dice esto sí se puede, esto no se puede, y lo que nos queda a nosotros es simplemente procurar que se mantengan las cosas, si se pueden, más bien no si se pueden, sino tratar de hacerlas crecer, pero todo para beneficio de nuestro Señor, ¿no? Esa es la idea. Gracias. Bueno, pues aquí están los actores principales desde los atrios del Señor. Ellos son los que hacen posible un montón de cosas que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, o si estás llegando a la iglesia y no sabes cómo funciona, hay un montón de cosas detrás del funcionamiento correcto de la iglesia y del testimonio de ser luz en medio de un mundo como el que tenemos, y ellos son la gente que trabaja y colabora todos los días y que todos los días está entregando literalmente la piel para que las cosas vayan funcionando bien. No son personas que sean conocidas públicamente, no son como que caras conocidas, pero la verdad es que seguramente en tu iglesia, en tu presbiterio, en algún lugar, has recibido algún beneficio del esfuerzo de mis hermanos. Agradezco mucho la presencia de ustedes, agradecemos mucho la presencia de nuestro hermano Adolfo, que siendo moderador de la Asamblea General, pues es responsable de muchas de las cosas que ustedes hacen. Digo, ustedes son los responsables principales, pero él es el que da la cara ya ante la Asamblea General, y damos gracias a Dios por este periodo asambleístico que estamos seguros que será una bendición histórica, que en el futuro Amén. Se les recordará a ustedes como personas que sirvieron al Señor con un corazón sincero. Así que les agradezco su presencia, qué bueno que estuvieron con nosotros y nos vemos la siguiente. No se olviden, estaremos anunciando poco a poco cómo vamos a ir subiendo estos episodios, y esperamos que haya sido de su interés y de su agrado esto que nuestros hermanos han comentado. Que Dios les bendiga, nos vemos.